Hermanos, muy buenas noches a todos, a los hermanos que están conectados, que son miembros de la iglesia y también hermanos de otras iglesias que pues no tienen actividad en la tarde y se conectan con nosotros. Bienvenidos. La palabra de Dios es para todo el mundo. A los amigos que han aceptado la invitación, a hermanos de otras ciudades, de otros países que también han estado conectándose en los tiempos de pandemia, les invitamos a seguirse conectando porque aunque la pandemia termine, aunque las restricciones se acaben y aunque todas las actividades presenciales vuelvan a lo normal, tenemos como propósito de la iglesia seguir transmitiendo por internet, por Facebook, por YouTube, permanentemente hasta que el Señor nos diga otra cosa o hasta que el Señor venga de nuevo. Porque nuestro deber es compartir la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Así que en esa encomienda que el Señor nos ha dado, creemos que vale la pena seguir haciéndolo también por las redes. Y todos ustedes son bienvenidos y lo pueden ver repetido y lo pueden compartir si quieren la liga a otros amigos o personas que lo necesitan. Todos necesitamos la palabra de Dios. Es el alimento para nuestras almas, es la vida para nuestro espíritu. Así que hoy compartimos un pasaje muy hermoso titulado Tome su cruz cada día y está basado en Lucas 9, en una descripción que el Señor hace del reino de Dios, muy pertinente, muy puntual, muy contemporánea, muy actual para las circunstancias que estamos viviendo. Así que voy a invitarles a leer en Lucas 9, nada más del 22 al 35, donde se describe el reino de Dios de una manera muy fresca. Es un pasaje que ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a enfocar desde el punto de vista del reino de Dios en la tierra. Así que leamos. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte para orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y la de los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 pabellones, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron gran temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hasta ahí hacemos la lectura de este. Fíjense que el reino de Dios es el reino importante
en el universo. Todos los demás reinos son pequeños, son débiles, son pasajeros, son perversos, son incompletos, son inconstantes. Me refiero a cualquier reino del mundo. Hablemos del reino de los egipcios o de los chinos o de los romanos o de los alemanes o de los rusos o de los norteamericanos o la República de México. Son reinos parciales, imperfectos, incompletos, injustos, pobres, limitados y perversos. Pero el reino de Dios, el reino de los cielos, es uno y es eterno y es perfecto y es justo y es inclusivo, está abierto. Fíjese que usted va a cualquier otro país del mundo, pues tiene que pedir un permiso, una visa, un pasaporte, algo para poder entrar allá. Algunos países son más abiertos que otros, pero en todos los casos hay que cumplir algunos requisitos para poder ser admitidos en la frontera y cruzar. Está bien, pues son países que están velando por su seguridad, por alguna cosa. Pero el reino de los cielos se ha acercado y ha llegado hasta nosotros para alcanzarnos y para invitar a entrar en él. Y ha venido nada menos que el mismo rey de este reino en persona a visitarnos acá donde estamos para invitarnos a pertenecer a su reino. Es un reino eterno, un reino de paz, un reino de amor, un reino precioso, que incorruptible, que no se termina. Y estamos siendo invitados a permanecer y a pertenecer a su reino. Y el Señor vino y estuvo con los discípulos y habló sobre el reino de los cielos todos los días que el Señor estuvo ministrando ahí en Israel, en Galilea, en Samaria, en Judea, en Jerusalén mismo. Es el tema a tratar del Señor Jesús en todos los evangelios, es el reino de los cielos. Desde el primer mensaje que dio cuando llegó al mar de Galilea, ahí en las playas donde estaban los discípulos pescando, el primer mensaje que el Señor dijo, primeras palabras que aparecen ahí en los evangelios es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, dejen lo que estén haciendo. Dejen el mal que están haciendo, dejen el pecado que están cometiendo y acérquense al reino de los cielos, un reino puro, de santidad, de amor, de justicia. Esta invitación hizo el Señor llegando y llegando. Todavía antes de llamar a sus discípulos, les dijo este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Y si nos vamos por todos los evangelios, encontramos descripciones del reino a base de parábolas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar, o es semejante a la semilla de mostaza que crece y hace un árbol grande, o es semejante a la levadura que un poco puesto en la masa leuda toda la masa, o es semejante, el reino de los cielos es semejante a la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a, porque el Señor habla del reino todo el tiempo, porque nos está invitando a formar parte de su reino. Seguramente la invitación más importante que nos hayan hecho. Si nos invitan a pertenecer a cualquier país, eso es poco comparado con pertenecer al reino de los cielos. Si nos invitan a unas bodas o a una fiesta, eso no es nada comparado con entrar en las bodas del Cordero y estar en las fiestas con el Padre eterno en el cielo. Eso es verdaderamente hermoso. En ese reino de los cielos estamos gentes de toda lengua, raza y nación.
Y no solo hemos sido admitidos como refugiados, que eso ya es muy bueno. Hay países que admiten refugiados y les cambian la vida y les ayudan mucho y económicamente les dan trabajo y les hacen estudios y permiten una vida distinta al país donde venían. Pero el Señor nos invita a ser transformados para ser hijos de Dios también y herederos con Cristo. Así que realmente es una gran invitación la que el Señor hace. Aún en los pasajes escatológicos de los tiempos del fin, habla de cómo terminará este mundo y cómo el Señor entregará el reino al Padre. Pero hoy vamos a ver una invitación a pertenecer al reino de Dios de una manera muy trascendental, como lo presenta Lucas capítulo 9 que acabamos de leer. Es una perspectiva clarísima para los discípulos de aquel tiempo, pero para nosotros también, que somos los discípulos de este tiempo. En aquel tiempo eran Pedro, Jacobo, Juan, Judas, Mateo, Bernabé. Ahora en este tiempo somos nosotros. Estamos aquí, estamos conectados a la televisión, somos los discípulos y el Señor nos invita. Comienza haciendo una descripción del reino, porque muchos imaginan un reino distinto, ¿no? Un reino de victoria, de riqueza económica, de poderío militar, algún reino así. Imaginan, y como no ha habido hasta ahora un reino así, piensan que tal vez el rey del reyes no ha venido, porque no ha habido un reino próspero, rico económicamente y poderoso militarmente, con armas terrenales. No. Pero el Señor comienza este mensaje anunciándoles que es necesario que el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, padezca muchas cosas. Es necesario que el hombre padezca muchas cosas. El Hijo del Hombre que sea crucificado y muera y resucite al tercer día. Era necesario, así va a ser este reino. Empieza con la muerte de su rey. Generalmente es al revés. Bueno, murió un viejo rey, el nacimiento del nuevo rey. La gente dice, viva el rey, y empieza un reino. En este caso, empieza con la muerte y el sufrimiento de nuestro rey. Y que sea desechado de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. También eso es contrario a lo que el mundo espera, ¿no? El mundo espera que esté apoyado por todos los intelectuales, por todos los comunicadores, por todos los políticos, apoyen a este hombre, como va a ocurrir, por ejemplo, con el falso Cristo, el anticristo, es decir, será apoyado por todos los políticos y por gente importante, por los intelectuales, por los artistas y por los falsos religiosos. Ellos van a apoyar del todo al anticristo, pero al Cristo Jesús, que es nuestro Rey de Reyes, fue desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, es decir, políticos, intelectuales y poderosos están en contra de este reino. Y lo anunció el Señor. Y lo anunció para que supiéramos y para que estuviéramos preparados que así sería. Que sea muerto y resucite al tercer día. Y aún su resurrección fue puesta en duda todo el tiempo. Hoy hay gente que duda que el Señor resucitó. Así es este reino del que estamos invitados a ser parte. Otra verdad, que los seguidores del reino deberán estar dispuestos a perder la vida por la causa del Señor. Esta es una realidad de nuestro reino a donde hemos sido invitados. Debemos estar dispuestos a perder la vida a causa de nuestro Señor. ¿Estamos dispuestos? Muchos sí la perderán. Algunos la perderemos. Y lo sabemos y el Señor nos lo anunció desde un principio.
y que deberán desechar sus creencias, sus ambiciones, sus intereses para ganar un lugar en el reino. Por eso dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. ¿Está usted dispuesto a ese sacrificio? Debe estarlo, porque las condiciones del reino, las cualidades del reino, las promesas del reino, las recompensas del reino son mucho mayores que lo que podemos tener. Por eso dice el canto que escuchamos, toma tu cruz, la cruz de Cristo. Un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que el Señor nos guardó. Así es, ¿no? Hay que entender cómo es este reino tan sufriente aparentemente. Deberemos desechar nuestras creencias. Niégate a ti mismo. No solo voy a negar lo que antes creía. Me niego a creer en mí mismo para creer en Cristo Jesús, que es el verdadero yo al cual aspiramos a ser. Nosotros aspiramos a ser como Cristo Jesús. No como Juan Samuel Pacot, no como Aarón Cantú, sino como Cristo Jesús. Es que queremos llegar a ser. Para eso es necesario negarnos a nosotros, porque si queremos seguir siendo nosotros mismos como éramos siempre, entonces nunca vamos a llegar a ser como Jesús. Vamos a ser igual de pobres y de frustrados. Ahora, en este pasaje vimos algo muy interesante, porque dice el Señor, les aseguro y les digo con verdad, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no verán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Así lo dijo el Señor. Esto les digo con verdad, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no verán la muerte, sino que antes de que vean el reino de Dios. Cuando yo leía eso, bueno, ¿a qué se referirá? Porque el reino no ha llegado y muchos cristianos han muerto en la historia. Y todos los discípulos originales ya murieron. Entonces, ¿cómo está eso de que no verían la muerte antes que vean al Señor? Gloria. Algunos que tenemos buena fe decimos, bueno, será una forma de decirlo. A lo mejor quiso decir alguna otra cosa y no entendemos, pero seguimos creyendo en el Señor y en su reino, aunque hayan muerto todos los discípulos, y hayan muerto la mayor parte de los hombres en la antigüedad, y hayan muerto nuestros seres queridos sin alcanzar a ver el reino de los cielos. Sin embargo, dice ahí el pasaje, apenas termina de decir eso, el punto ese, de ese versículo, cuando sigue otro versículo que dice, y 8 días después, no 8 siglos, no un milenio después, no, 8 días después, el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan consigo y los llevó al monte para orar, para orar. Te dice que de estos tres eran el círculo íntimo del Señor, los amigos más cercanos a Jesús. Dentro de los 12, que todos eran amigos de él, había estos tres que eran más amigos. ¿Y cómo se notaba que eran más amigos? Porque se los llevaba a orar. Fíjense que los mejores amigos que podemos tener son aquellos amigos con quienes oramos. Si compartimos la oración, si oramos unos por otros, si nos reunimos a orar específicamente, somos verdaderos amigos. Somos amigos en Cristo Jesús. Somos del círculo íntimo de Jesús. Muy importante. Cuando nos reunimos para orar, y solamente para orar, porque nos reunimos por muchas razones, para celebrar, para ensayar, para estudiar, para cantar,
para muchas cosas, incluso para ir a predicar, para ir a testificar. Pero el grupo que se reúne para orar es un grupo muy especial, muy especial. Pedro, Jacobo y Juan eran del grupo que se reunía con el Señor para orar y se los llevó al monte para orar donde nadie los distrajera de ninguna manera. Aquí en el templo hay grupos de oración, los hermanos que vienen a orar temprano el miércoles, o los que vienen en la noche a orar el miércoles. Hay hermanos que les gusta venir el domingo a las 8 de la mañana y tener un culto de oración y adoración. Y hay hermanos que tienen sus células y en las células oramos unos con otros y vamos haciendo una amistad muy profunda, muy completa, así como el Señor hizo a este grupo. También quiero decirles, ya que estamos hablando de eso, que yo escuché una definición que decía del el tipo de cristianos que venimos a los cultos. Decía ese estudio, el domingo en la mañana vienen los iglesistas, los que les gusta la iglesia y que les gusta ver a toda la iglesia junta. Vienen los domingos en la mañana. Los domingos en la tarde vienen los bautistas, los que no solo son iglesistas, sino que les gusta la doctrina bautista y las costumbres bautistas y los principios bautistas, y las creencias bautistas, las prácticas bautistas, el himnario bautista y todo eso, vienen el domingo en la noche. Y el miércoles, al culto de oración, vienen los cristianos profundos. No solo son iglesistas o bautistas de verdad, sino que son cristianos profundos que gustan de venir a orar. Ahora, esta clasificación es bien real, con la excepción de que muchos sí quisieran venir y sus compromisos, sus trabajos, estudios, no les permiten, o la distancia donde viven no les permiten venir. Por eso desde hace años que se ha acostumbrado a tener cultos de oración en los hogares o células para orar allá en nuestro rumbo, ya que no podemos venir hasta acá y es indispensable pertenecer a un grupo íntimo de oración con Dios para que nuestro crecimiento sea manifiesto. Así que tanto los que vienen el miércoles en la mañana, los que vienen miércoles en la noche, los que se reúnen en una célula o en un culto de oración en su casa para orar, están cumpliendo con ese deseo de nuestro Dios de tener un grupo íntimo que ora frecuentemente con Él. Aquí fue Pedro, Jacobo y Juan que fueron llevados al monte. Y ahí estando en el monte, el rostro del Señor Jesús fue transfigurando de un aspecto de un ser humano, un aspecto glorioso, impresionante. Y de pronto vieron con él a otros dos varones también revestidos de gloria, con vestidos resplandecientes y con rostros gloriosos. Y era evidente que se trataba de Moisés y de Elías. Y Pedro, Juan y Jacobo los estaban viendo y estaban atónitos. Y habían reconocido que junto con Jesús estaban Moisés y Elías. Y la profecía que 8 días atrás había dicho el Señor Jesús, que dice que muchos no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, ahora se estaba cumpliendo. Algunos que estaban ahí eran Pedro, Juan y Jacobo, que vinieron y vieron el reino de Dios resplandeciente. Y se dieron cuenta, no solo de que Moisés y Elías conocían al Señor Jesús antes que ellos, porque ellos eran sus amigos, sus discípulos, sí, pero Moisés ya lo conocía 2000 años antes, Elías lo conocía 1000 años antes, y estaban de acuerdo y conocían el plan de salvación y conocían el evangelio de Jesucristo, Moisés y Elías. Y dice ahí el pasaje que estaban hablando acerca de la partida que el Señor iba a tener muy pronto desde Jerusalén al morir por su pueblo. Quiero decir, el plan de salvación ya lo conocía Elías y ya lo conocía Moisés.
porque Dios se los había revelado. Y ahora se reunieron un poco antes de que el Señor fuera a la cruz y hablaron juntos en aquel monte. Es el monte de la transfiguración. Es un pasaje glorioso. Pedro, Juan y Jacobo pudieron ver el reino de Dios glorioso allí. Era un reino espiritual y poderoso. Ellos pudieron ver con sus propios ojos. Hasta se emocionaron mucho y Pedro le dijo al Señor, oye Señor, si quieres, es bueno que nos quedemos aquí ya. Y vamos a hacer 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Cómo ves? Los eruditos dicen que estaba por celebrarse la tienda o la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, y que se construían pequeños tienditas para quedarse ahí en esos días y recordar el tiempo que estuvieron en el desierto. Y que por eso al ver a estos gloriosos, vamos a poner 3 tienditas, como ves. Pero no sabían lo que decían. Porque probablemente ellos estaban pensando, el Evangelio tiene 3 piedras angulares. Ustedes, profetas y Jesús. Y los equipararon y dijeron, bueno, pues uno tan grande como Moisés y Elías está con nosotros, que es Jesús. Y no, porque al decir esas palabras, una nube vino y cubrió el monte, de tal manera que ellos se asustaron de esa montaña, esa nube que llegó de pronto y no podían ver nada, pero escucharon una voz poderosa desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oigan. Y en ese momento Moisés y Elías desaparecieron. Es decir, Moisés y Elías son importantes, pero nunca comparados con la importancia del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, que es el mero Rey fundador de su reino y nuestro Dios. Esa fue una visión del reino para Pedro, Juan y Jacobo. De tal manera que ya no más creyeron en los profetas o en Moisés, sino en el Señor Jesús. Aquellos fueron nada más señaladores hacia Cristo Jesús. El verdadero grande, el verdadero rey es el Señor Jesús. Viene entonces una invitación al reino. En ese mismo pasaje que acabamos de leer, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno de ustedes quiere pertenecer a este reino de Dios, si alguno de ustedes quiere ser parte del reino de los cielos, venga. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es una invitación abierta. Porque dice, y le decía a todos. Esta no es una invitación solamente para los discípulos, ni una invitación solamente para los seguidores que andaban con él a veces, o nada más para los judíos. Dice, esto lo dice a todos, para que todo aquel que en él cree, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Así que este pasaje, la invitación más gloriosa, si alguno quiere venir en pos de mí, dice a todos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una invitación personal, no obstante que le dice a todos, si alguno, con uno que hubiera querido, con uno que venga, es recibido. Aunque le está diciendo a todos. Ahora, si todos quieren venir, vengan todos. El Señor tiene una invitación abierta que dice, si alguno. Y también es una invitación, nuestra decisión, a nuestra voluntad, a nuestro albedrío. Si alguno quiere, venga. No es obligado, no es engañado. Es sabiendo cómo es el reino. ¿Quieres venir? Venga. Es una invitación muy hermosa. No la podemos ignorar, no la podemos rechazar. No podemos evitar decírsela a otras personas, porque es la invitación de las invitaciones, la más importante,
una invitación abierta, personal, voluntaria, con todas las garantías de aceptación. Si tú quieres, ven. Entonces depende mucho de la decisión personal, pues la invitación es abierta. El Señor lo deja a la decisión de cada quien tome, conociendo las exigencias, conociendo los sacrificios, conociendo el esfuerzo que significa, conociendo el peligro de muerte que hay y la recompensa eterna. Todo eso debe conocer la persona antes de aceptar. Porque muchas veces nosotros cuando invitamos a las personas para que sean cristianos, decimos, ven ahora mismo a Cristo Jesús y todos tus problemas habrán terminado. Y todas tus pobrezas serán resueltas. El Señor te va a dar todo lo que necesites y vas a estar muy bien. Y como predican algunos, serás prosperado y enriquecido porque Dios quiere tener hijos ricos. Pero eso es otro evangelio, ese no es el evangelio de salvación, no es la invitación que el Señor hizo. Al contrario, el Señor hizo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque si alguno quisiere conservar su vida, la perderá, pero si alguno pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así que sí hay el peligro de perder la vida, sí hay el peligro de que perdamos nuestro estatus, nuestro prestigio, nuestras posesiones, nuestras amistades, muchas cosas podríamos perder. Pero vale la pena. Porque ¿qué recompensa tendrá un hombre si ganare todo el mundo pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Digo, ya tengo todo el dinero del mundo, se me perdió el alma, la pago otra vez. No, todo el dinero del mundo no puede pagar un alma. Solo la sangre de Cristo puede rescatar nuestras almas y es a Él al que estamos siguiendo para salvación y para formar parte de su reino. ¿Que habrá sacrificios? Sí habrá sacrificios. Tenemos que llevar la cruz cada día. ¿Que habrá esfuerzos? Sí, porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Que si habrá peligro de muerte? Sí habrá peligro de muerte. Podríamos ser algunos de los mártires en el reino de los cielos, sí. Pero también habrá recompensa eterna. Repito, pero también habrá recompensa eterna. Es decir, vida eterna, quiere decir un galardón que brilla para siempre, un galardón de brillo y de autoridad. En el cielo tendremos los que hemos seguido al Señor, que hemos sacrificado cosas por su nombre, los que hayamos perdido la vida por su nombre, tendremos grande galardón. Y no se puede comparar este pequeño sufrimiento que hay aquí con la gloria excelsa del reino de los cielos. Así que, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque aquí hay que vivir y luchar por Cristo, pero allá vamos a disfrutar de las cosas eternas. Así que, hermanos, yo les extiendo esta misma invitación. ¿Cuántos querrán formar parte del reino de los cielos y seguir al Rey de Reyes? Él nos da la libertad de aceptar, de recibir, de venir. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque has venido a invitarnos a un reino eterno, hermoso, justo, de bondad y de amor, al cual tú has fundado. Nos has venido a rescatar de un mundo incrédulo, de un mundo injusto, de un mundo violento, un mundo corrupto, un mundo pecador. Y entre tanto que estamos aquí, tendremos que sacrificar nuestros deleites, nuestras ideologías, nuestras ambiciones y dejarlo todo para seguirte. Y queremos, Señor, tomar esa decisión y escuchar tu voz e ir detrás de ti.
tomando nuestra cruz cada día y negándonos a nosotros mismos. Gracias por tu promesa, gracias por la deferencia, por pensar en nosotros, por invitarnos, como invitaste a Pedro, Jacobo y Juan, a ver tu gloria en este pasaje. No la hemos visto físicamente como ellos la vieron, pero creemos absolutamente en tu palabra y queremos seguirte, Señor. Y si es necesario perder la vida, como aseguraba Pedro, perderla con gozo, porque entonces la hallaremos en ti. Gracias por estas palabras, gracias por esta palabra en Lucas 9 y por los hermanos que están conectados, por las decisiones que se están tomando en sus corazones en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.